¿Cómo están todos, estimados alumnos? Soy el doctor Ruelas, médico infectólogo del Hospital Rebagliati. Muy bien, empezando entonces, damos la bienvenida a todos los estudiantes en lo que es el campo de la infectología. Y uno de los temas importantes que vemos a diario, pues, es la infección por VIH-Sida. Vamos a tratar sobre conceptos básicos, epidemiología, transmisión, diagnóstico, historia natural y manejo general del paciente, infecciones oportunistas. Vamos a ver varios casitos clínicos y a manera de introducción, pues, una pequeña reseña histórica de lo que es el descubrimiento. El primer caso fue documentado en el año 59 en República del Congo y como ustedes recordarán o habrán leído, pues, en el año de 1981 ya se sospecha de alguna enfermedad de inmunosupresión en 5 jóvenes homosexuales que sufren de neumocistis girovesi, que causa neumonía, y 26 casos de sarcoma de Kaposi en Nueva York y San Francisco. Entonces, antes del VIH se descubre el otro virus, que es el HTLV. Entonces, el VIH en el año de 1983 por Galo y colaboradores es denominado como HTLV3 y posteriormente ya en un año después por Robin Weiss demuestran que el HTLV3 y el VIH, en este caso el virus de la linfadenopatía, son el mismo virus. Entonces ahí es considerado como virus de inmunodeficiencia humana. Ven ustedes, hay un mapa donde antes de 1981, donde eran los primeros casos, se detectan ya algunos contactos o casos en otras ciudades, en Haití, en Georgia, en New Jersey, ¿no? Entonces la teoría es que ha procedido del continente africano. Entonces, biológicamente y filogenéticamente, como ven ustedes ahí, hay 3 grupos. El VIH se clasifica en dos, ¿no? En un subtipo 1 y el 2. Y el subtipo 1 se clasifica en 3 grupos, M, N y O, y el subtipo 2 en A, G y AB. En nuestro continente sudamericano, el que es más frecuente es el VIH tipo 1, el grupo M, y el subtipo, y dentro del grupo M, pues hay otro subtipo que es el A1, ¿no? Que es el más frecuente. El origen del VIH tiene su teoría a nivel del virus de la inmunodeficiencia del simio, conformado por chimpancés en África Occidental y Central. Ahora, su estructura, como ustedes ven ahí, tiene un tamaño de 100 nanómetros, un contenido central que está representado por las moléculas de ARN. Es una doble cadena que constituye 2 moléculas. Y en este interior es importante el interior porque aquí se encuentran las principales enzimas que se van a presentar en la célula del huésped para replicarse, ¿no? Por ejemplo, está de las enzimas de las proteasas, integrasas, la transcriptasa reversa. Y ya por fuera de la nucleocápside se encuentra la matriz, la cápside, y en la membrana se encuentran otras glicoproteínas que son la GP120 y la GP41 que ayudan a la fusión del virus con en este caso, el linfocito o macrófago. Entonces, a manera de resumen, nada más vean ustedes que hay proteínas estructurales, proteínas reguladoras y proteínas accesorias. Dentro de las proteínas estructurales, el GenPol es la que va a intervenir en la producción o en la producción de enzimas, como la enzima integrasa, ribonucleasa, proteasa, subunidades de la transcriptasa inversa, y así, que son importantes en el mecanismo. Cuando uno se infecta de VIH en algún contacto sexual, por ejemplo, las primeras células en tener contacto son las células de Langerhans en las mucosas genitales. Y de estas células Langerhans, el virus emigra hacia el ganglio linfático regional, en este caso puede ser los ganglios inguinales, ¿no? De forma pasiva y produciendo infección a estas. A medida que la infección avanza, puede afectar los monocitos, macrófagos y posteriormente se van afectando el sistema nervioso central, las células dendríticas y las células que son más afectadas son los macrófagos y los linfocitos TCD4. Como ven ahí, con la flecha, el linfocito TCD4 es el principal reservorio de virus de VIH. El 40% están infectados, un 99% quedan en fase latente, ¿no? Y un 1% de estos virus, el virus de VIH, tiene una cinética de replicación, es decir, un 1% se va a replicar en sangre y un 99% queda en los santuarios. Santuario se define aquel órgano en los cuales el VIH se aloja de forma latente. ¿Quiénes son estos santuarios? Por ejemplo, el sistema nervioso, las células de la microglía. Importante reservorio. ¿Cuáles son otros reservorios? Las células linfáticas, el sistema retículo endotelial, por ejemplo. Entonces, el virus tiene tropismo dual o tropismo, por ejemplo, para unirse a la célula diana, en este caso el linfocito TCD4, requiere de correceptores.
y uno de los correceptores es el CCR5 y el otro es el CXCR4. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia, al unirse al CD4, algunos lo hacen a través del CCR5, que es una variante de R5, y algunos lo hacen a través del CXCR4. Y algunas otras variantes lo harán de forma dual en ambos. Entonces, el GP120 que vimos que estaba en la superficie ayuda a la fusión del CD4 con el CD4 y de esta forma la correlación intracelular o la expresión de citoquinas intracelular. Entonces, en una infección inicial pasa por la mucosa genital, hacia los ganglios regionales y después a la sangre y después a los santuarios. En una primoinfección existen altos índices de replicación viral. Al haber una alta replicación viral en los primeros días de la infección, puede haber una destrucción de CD4 mediada por virus en estas células, ¿no? Entonces, la enfermedad por VIH, cuando ya inicia, se mantiene latente para toda la vida. En un primer momento, pues, se producirá una infección aguda o lo que conocemos como un síndrome retroviral agudo. Y después pasará a una fase asintomática, progresiva, de forma ya sea rápida o de forma lenta, para llegar a un estadio de fase SIDA. El ciclo viral, vean ustedes, la adherencia del virus al receptor CD4 y los correceptores están en la fase 1, en el paso 1. En el paso 2 ya hay una liberación de las proteínas, en este caso de las proteínas virales. Se libera el genoma viral también del VIH. En el paso 3 la transcriptasa reversa hace una copia del ADN en ARN, ¿no? Una copia. Y en el paso 4 ya hay una migración hacia el núcleo. Hay una inserción hay una inserción del ADN viral a la célula, en este caso el linfocito TCD4, por ejemplo. Y aquí, a través de la integrasa, ya se forma un provirus, un provirus. Posteriormente pasamos a una síntesis de proteínas, y estas proteínas, pues, forman parte de los nuevos viriones que van a madurar y van a producir así la infección de forma perenne, se puede. Entonces, existen, bueno, la medicación antirretroviral actúa a nivel de estas enzimas, de la transcriptasa reversa, por ejemplo, de la integrasa, de los inhibidores de proteasa, ¿no? Entonces, hay inhibidores de estas enzimas. Ustedes habrán escuchado ya de varios de estos antirretrovirales. Por ejemplo, los análogos de los nucleósidos, ¿no? Tenemos ahí el ácido budina, la mibudina, análogos de los nucleótidos, tenofovir, no análogos de los nucleósidos, efavirenz, por ejemplo, ¿no? Eso es dentro de los análogos o inhibidores de la transcriptasa reversa. Ya más abajo tenemos a los inhibidores de integrasa, donde tenemos al raltegravir, dolutegravir, el vitegravir. A este costado tenemos a los inhibidores de la proteasa, ¿no? Atazanavir, lopinavir. Lo que está en rojo son antirretrovirales ya desfasados, que actualmente ya no lo estamos utilizando. Y más arriba, fíjense en la parte superior, están los inhibidores de la fusión, ejemplo el enfuvirtide, o antagonistas de los correceptores, en este caso el correceptor CSR5, por ejemplo el maraviroc. Y, y así, los antirretrovirales han sido y siguen siendo un hito importante en el tratamiento. Otras causas, en general, hablamos de inmunosupresión, aparte del VIH, pues para hablar de inmunodeficiencias, no solamente hablamos de inmunodeficiencia celular, sino también puede haber inmunodeficiencia tipo humoral o daño de las barreras anatómicas o grandes citopenias. Entonces, dentro de las causas más frecuentes de inmunodepresión celular, tenemos al VIH, al SIDA, ¿no? Seguidamente de los linfomas, de nutrición, trasplante de órganos y así, y otras causas de inmunosupresión. Entonces, el VIH principalmente hay una inmunosupresión tipo celular. Celular principalmente porque hay una depresión importante de los linfocitos TCD4. Epidemiológicamente, vemos que en nuestro país y a nivel mundial, pues las cifras de VIH van en incremento, principalmente en la población joven. En nuestro país, por ejemplo,
Esta es la sala situacional, ¿no? De cómo va la curva en ascenso de VIH y de casos reportados de SIDA, lo que está en línea roja. En el año 2020, que coincide con la pandemia COVID-19, hubo una disminución de la notificación de casos. Igualmente, ven ustedes, las barras azules corresponden al sexo masculino y las barras rojas rosadas al sexo femenino. Y la razón de hombres y mujeres de 4 a 1. Por cada 4 varones hay una mujer que está infectada de VIH, ¿no? Y eso es algo semejante en todos los años. Igualmente, la presencia de SIDA. SIDA es algo semejante. Por cada 4 varones hay una mujer. Ahora, los casos más frecuentes, según edad, por ejemplo, en este quinquenio del 2019 al 2023, fueron en edades de 20 años, en el parámetro de 20 hasta 39 años, ¿no? Igualmente en las mujeres, igualmente en las mujeres, semejante. Ahora, la vía de transmisión predominantemente es sexual, ¿no? Hay unos pocos reportes por vía parenteral que representan menos del 1%, y así como también una transmisión vertical. Y eso se repite o es semejante en todos los años. Igualmente, la vía, según relaciones sexuales, según el tipo de relación sexual, vean que la relación sexual con hombres es la causa más, o es la vía más frecuente de contagio, ¿no? En todos estos años, 2020, 21, 22, 23. Después vemos que también la relación sexual con ambos sexos, homosexuales, ¿no? También es algo importante. Y en el 2024, y en esta edad, por ejemplo, de 15 a 19 años, que es esta barra de acá, ¿no? Ahí las relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Ha sido más frecuente. Eh, Como ven ustedes en el mapa, lo que está de rojo intenso son, son los departamentos con mayor casos o tasa de casos de VIH. A la cabeza está Lima, Junín. Por ejemplo, en el año 2000, el año que se ha tenido más casos fue el año 2022, más de 4.000 casos de VIH y cerca de 700 casos de estadio SIDA, en Lima, por ejemplo. Entonces, el VIH se transmite principalmente por vía sexual, como hemos visto, ¿no? Pero la vía más efectiva, eso es ya diferente, la vía más efectiva de una infección es por vía sanguínea, ¿no? Vean ustedes ahí el punto 9.2, ¿no? O 9.250 por 10.000 exposiciones, ¿no? Y otras vías, en cuanto a la parte sexual, por vía coito anal, es la más alta, seguida del coito anal insertivo, del coito vaginal y del receptivo o insertivo. Entonces, en las relaciones ya en el contacto sexual, el coito anal receptivo vendría a ser el que tiene mayor riesgo de infección. Entonces, en cuanto a la transmisión vertical, la forma más frecuente de contagio es en el momento del intraparto, 65-75% de casos. Y fíjense que la lactancia materna, pues, también tiene su porcentaje, es por eso que está contraindicada en las gestantes con VIH. Acá, en esta barra que dice 5.4%, en este caso, los 6.573 corresponden a la cantidad de partículas virales, o sea, la carga viral. A una menor carga viral, hay un menor riesgo de transmisión del VIH, ¿no? Y a una mayor carga viral, fíjense, mayor a 93.000 copias, hay un mayor riesgo, más de 50 o cerca del 50% de contagio. Entonces, esta curva lo que nos demuestra es que una mamá o una gestante que está controlada, que toma su tratamiento antirretroviral, pues tiene el mínimo riesgo de contagiar al recién nacido. Y este contagio en el intraparto se puede presentar en carga viral alta en sangre, es decir, que esta mamá o la gestante esté sin tratamiento antirretroviral.
o una rotura prematura o prolongada de membranas, un parto prematuro, infecciones genitales asociadas o de transmisión sexual, coriomionitis y así. Hasta aquí alguna pregunta de la transmisión, epidemiología, para continuar. A ver. Ahora, hablando de otros grupos de riesgo, a nivel país hablamos de grupos de riesgo, por ejemplo, homosexuales, bisexuales, trabajadoras sexuales, mujeres transgénero, ¿no? Usuarios de drogas endovenosas, que es muy poco en nuestro país, ¿no? Entonces, son estos los grupos de riesgo donde se van a trabajar más o donde los casos de VIH se presentan más, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, hombres que tienen sexo con hombres homosexuales tienen 22 veces mayor riesgo de contraer VIH. Igualmente, aquellas personas que usan drogas intravenosas, las trabajadoras sexuales tienen 21 veces riesgo mayor de contraer VIH y las personas transgénero 12 veces mayor, ¿no? Según el CDC. Igualmente, la supervivencia del virus fuera del cuerpo. El virus es, es lábil al medio ambiente, llega a vivir entre 30 minutos a 2 horas, ¿no? Entonces, en este tiempo hay que evitar tocar las heridas si están abiertas o usar pues, ¿no? Algún tipo de protección. Es muy lábil, como dije, el virus es muy lábil y muere con la limpieza, con lejía, por ejemplo. Ahora, hablando de la gestante del VIH, pues a toda gestante se le debe de practicar 2 pruebas de VIH al principio de la gestación y ya en el último trimestre, ¿no? Repetir en el último trimestre. Hay situaciones en las que la, la pareja es negativa, ¿no? Uno de ellos solo tiene VIH y a esto llamamos pareja serodiscordante, que más adelante vamos a ver por qué es importante una pareja serodiscordante. Pero en sí, a una gestante que se le sus pruebas rápidas, 1 y 2, y posteriormente ya, si en esas pruebas rápidas es positiva, hay que hacerle una prueba de anticuerpos, de ELISA o quimioluminiscencia y una prueba confirmatoria. Entonces, el diagnóstico de VIH lo hacemos a través de pruebas como ELISA, quimioluminiscencia, detección simultánea de anticuerpos, VIH 1 y 2, pruebas rápidas, la prueba de Western blot, inmunoblot, ¿no? Y también las pruebas de cargas virales, carga viral, cultivo viral, antígeno P24. Un minutito. Muy bien, sigamos. Entonces, donde ustedes ven el día cero, ¿no? El día cero en este gráfico, es el inicio de la infección, el contacto sexual o el accidente ocupacional, ¿no? Que es menos frecuente. Entonces, acá hay un periodo de ventana o un periodo de eclipse. Al día 10, según este gráfico, ya va incrementando la carga viral, las partículas de VIH, ¿no? Al día 14 o al día 15 más o menos, ya se van produciendo los antígenos del VIH, y ya más o menos en la tercera semana, al día 21 o 22, ya se van produciendo los anticuerpos. Es por esta razón que el ELISA VIH o la quimioluminiscencia te detectan anticuerpos. Mira, la, los anticuerpos, la prueba de detección de anticuerpos de primera generación te detectan recién al día 60. Los de segunda generación al día 45. Los de tercera generación ya van bajando al día 21. Y así. Y hay pruebas de cuarta generación que ya detectan el antígeno. Entonces, lo más pronto que se puede detectar el antígeno y anticuerpos es a la segunda semana. Entonces, atrás de la segunda semana, ¿no? En este tiempo, si nosotros sospechamos de un paciente que tiene un contacto reciente sexual y que se haya infectado de VIH, pues los anticuerpos no nos van a ayudar, como el ELISA o quimioluminiscencia. Lo que nos va a ayudar acá es la carga viral. Entonces, contamos con pruebas rápidas, contamos con pruebas de ELISA de tercera generación, de cuarta generación y pruebas confirmatorias, inmunofluorescencia indirecta y Western blot, ¿no? Todas ellas tienen una alta sensibilidad y especificidad. Las pruebas confirmatorias, como vale recordar,
Principalmente son dos, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta, que lo usan en el Ministerio de Salud, y el Western blot o inmunoblot, que lo usamos en el Seguro Social. Ahora, vean ustedes la historia natural de la enfermedad. En el gráfico de arriba tenemos la viremia, ¿no? En el día cero nos contagiamos, o uno se contagia, y a través de los días la carga viral empieza a incrementar. Es tanta el incremento que afecta directamente a los linfocitos TCD4 y hay una disminución súbita en el gráfico de abajo, ¿no? En la línea verde, una disminución súbita de linfocitos TCD4, que si pasa a la fase asintomática o fase latente, pues estos se van a recuperar. Igualmente la carga viral va a disminuir. Sin embargo, cuando ya entramos a una fase SIDA, vean ustedes la línea roja, nuevamente aumenta la carga. Y vean ustedes la línea verde, ya en la fase SIDA los CD4 empiezan a disminuir. Hay una depresión de linfocitos TCD4. Entonces, se ven estadios, en lo que es el VIH. Tenemos dos clasificaciones grandes, del CDC de Atlanta y de la Organización Mundial de la Salud. Este cuadrito es muy interesante para que ustedes lo puedan aplicar al momento de ver a algún pacientito, ¿no? Pero quizás en nuestra consulta llegue algún paciente asintomático, o quizás en la emergencia, en su internado, ¿no? Algún paciente asintomático, agudo, o que tiene linfadenopatía persistente generalizada. Estos pacientitos generalmente, pues, en un primer momento hay que ver si tiene conductas de riesgo sexual o si pertenece a estos grupos de riesgo, ¿no? Para sospechar en infección por VIH. En la categoría B hay algunas enfermedades, como el herpes zóster. Por ejemplo, que veamos a una persona joven en hospitalización o en consultorio, que venga con un herpes zóster, no es normal, ¿no? Entonces, hay que ver si tiene algún grado de inmunosupresión. Dentro de ellos, pues el VIH. Y en la categoría C ya se están las enfermedades definitorias de SIDA. Y el conteo de CD4, para que lo recuerden, un conteo de CD4 menor a 200 ya es un estadio SIDA. El estadio 2 está entre 200 a 500 celdas y los linfocitos de CD4 mayor a 500 ya es un estadio 1. En una persona normal sin inmunosupresión, ¿cuánto es el parámetro normal de CD4? Vamos desde 500 a 1600, ¿no? Es el parámetro normal. Estas son las enfermedades que se pueden presentar al momento de estadificar a un paciente. Los pacientitos que vienen en estadio SIDA, fíjense en la letra C, ¿no? ¿Cómo vienen? Vienen o les diagnosticamos en plena hospitalización, les diagnosticamos con tuberculosis, neumonía por neumocistis, criptococosis meningia, toxoplasmosis cerebral, enfermedades por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, encefalopatía VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporidiasis, isosporiasis, úlceras mucosas subcutáneas herpéticas crónicas, neumonía recurrente, bacteriemia por salmonella, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, y el cáncer cérvico-uterino invasor. Entonces son enfermedades o infecciones que indican que el paciente ya está en fase SIDA, ¿no? Y acá vean ustedes que hay otra lista en la categoría B que no corresponden a estadio SIDA, pero sí hay que sospechar o hay que pedirle la prueba a este paciente. Un paciente que venga con una candidiasis orofaringe, ¿no? Un paciente que venga con una diarrea crónica mayor a un mes, con síndrome de fiebre prolongado, pérdida de peso mayor a 10 kilos, leucoplasia oral vellosa, herpes zóster, infección por listeria o meningitis por listeria, nocardiosis, angiomatosis basilar, endocarditis o meningitis por otras causas que no sea tuberculosis o criptococosis, neumonía recurrente, otras causas de sepsis, proceso inflamatorio pelviano, polineuropatía periférica, la púrpura trombocitopénica y hepática. ¿Qué es lo que vemos en consultorio? En la atención ambulatoria, los pacientes asintomáticos, ¿no?
pacientes asintomáticos, pacientes con candidiasis orofaringia, pacientes con diarrea crónica, herpes zóster, púrpura trombocitopénica idiopática, son los que más vemos. ¿Cómo se presenta? ¿Aquí alguna pregunta? Fíjese que la etapa o la categoría A, el paciente está asintomático o puede presentar un síndrome retroviral agudo o una linfadenopatía generalizada persistente en la categoría A. ¿Listo? Y así como hay una clasificación del CDC, también hay una clasificación de la OMS, de la OMS. Pero esta clasificación ya lo hace principalmente en 4 estadios. Aquí ya no toma en cuenta el CD4, solo de las enfermedades, ¿no? Entonces, el estadio clínico 4 más o menos se corresponde a la categoría C de la clasificación CDC, ¿no? Entonces, ¿quién está en el estadio clínico 4? ¿Qué es lo que vemos en el hospital, por ejemplo? Consunción, sí vemos frecuentemente. El paciente viene caquético, desnutrido, totalmente flaco, entre comillas. Neumonía por neumocistis, sí. El paciente viene con insuficiencia respiratoria, disnea. Neumonía bacteriana grave recurrente, 2 o 3 episodios al año, por ejemplo. Infecciones crónicas por herpes simple. Bueno, la candidiasis esofágica sí es relativamente frecuente. ¿Cuál es el síntoma que nos ayuda a identificar esto? La disfagia. El paciente se queja de dificultad para pasar los alimentos líquidos o sólidos. El sarcoma de Kaposi, que frecuentemente es en piel, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus es bien frecuente. Toxoplasmosis ha bajado los casos. Criptococosis extrapulmonar, incluyendo meningitis, sí es frecuente, es más frecuente que la toxoplasmosis, y así. ¿Qué más vemos en hospitalización con más frecuencia? Los linfomas, sarcoma de Kaposi, ¿no? Y acá hay otra parte, mira, y aquí hay otro diagnóstico que es la leishmaniasis atípica diseminada, ¿no? Nuestros casos de leishmaniasis son principalmente localizadas a nivel de piel, a nivel de mucosa, pero sí de forma diseminada o invasiva, como la leishmaniasis visceral, no, no hemos tenido casos reportados en nuestro país de leishmaniasis visceral, por ejemplo. Entonces, las infecciones más frecuentes que les voy a mencionar acá, en ojos, por ejemplo, citomegalovirus. ¿Cómo viene el paciente? Viene con una ceguera súbita, ¿no? A las horas o 1 o 2 días el paciente ya tiene ceguera. En boca y garganta, como hemos mencionado, la candidiasis, la candidiasis, el herpes, por ejemplo. En piel, el sarcoma de Kaposi o algunas lesiones asociadas a criptococosis, histoplasmosis. En hígado, las hepatitis, ya sea por citomegalovirus, por Epstein-Barr, por ejemplo. En cerebro, ¿qué infecciones son más frecuentes? La criptococosis, la toxoplasmosis, la encefalopatía VIH. En pulmones, la neumonía por neumocistis está a la cabeza, ¿no? Y seguidamente de citomegalovirus. En intestinos puede haber úlceras por citomegalovirus o puede ser también, o pueden haber cuadros clínicos asociados a tuberculosis. Y en genitales, pues, ¿no? Ahí tenemos ya una más amplia variedad de herpes, verrugas por papiloma humano, candidiasis, perdón, herpes genital, después también sífilis, ¿no? Sífilis también. Ahora les hablo del síndrome retroviral agudo, que como hemos visto pertenece a la categoría A o al estadio 1 de la OMS, ¿no? Cuando uno se infecta o cuando uno tiene contacto reciente, cuando nuestro paciente va a tener contacto reciente, a los días nada más va a tener algunos síntomas inespecíficos. Estos síntomas inespecíficos pueden ser fiebre, linfodenopatía, faringitis, rash, ¿no? Y así, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, vómitos. Y ya menos frecuente hay hepatosplenomegalia, candidiasis oral. Y menos frecuente el paciente viene con trastorno neurológico. En este caso puede haber meningitis, que no se llega a determinar, pues, o que en este caso se descarta que sea por bacterias, u hongos o algún otro virus. Entonces, en este caso hablamos de meningitis aséptica.
Eso sí es relativamente frecuente. Entonces, este es el síndrome retroviral. El paciente viene así, fiebre, linfadenopatía, pero también hay que hacer un diagnóstico diferencial. Sífilis, infección por Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, hepatitis A, fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, la severidad del síndrome retroviral agudo, pues sí, ¿no? Puede ser severo, puede evolucionar a una fase de inmunosupresión intensa. Sin embargo, el paciente se va a recuperar de este síndrome retroviral agudo. Hay una gran respuesta inmunológica. Vean ustedes, los síntomas van desde un 40 hasta un 90%, y por lo general en un primer momento se confunde con otros diagnósticos, que puede ser en nuestro medio. Hace poco hace poquito nada más hemos tenido más casos de dengue, ¿no? Entonces la fiebre, el dengue también tiene fiebre, tiene rash, tiene linfadopatías, es menos frecuente, pero puede haber mialgias, artralgias, cefalea. Entonces son síntomas inespecíficos. Acá tendremos que, aquí hay que preguntar al paciente si ha tenido un contacto sexual de riesgo en las últimas 2 semanas, o si pertenece pues a un grupo sexual de riesgo, ¿no? Si es homosexual, si es un paciente transexual, bisexual, ¿no? La infección del VIH en cada paciente es diferente, pero en la mayoría de ellos son progresores típicos. Es decir, si el paciente está sin tratamiento, alcanzará el estadio SIDA en unos 7 a 10 años. Hay algunos pacientes que son progresores rápidos que alcanzarán el estadio fase SIDA en 3 o menos años, 10 a 15%. Otros progresores lentos que en más de 10 años recién entran a fase SIDA. Y hay un pequeño grupo de pacientes que no progresan, son los que no desarrollan SIDA, que solo son portadores del VIH. Entonces, una carga viral mayor a 100.000 copias es considerada ya alta y tiene alto riesgo de progresión rápida. Nosotros tenemos pacientitos que son diagnosticados al principio con cargas virales de más de 100.000 o millones también pueden tener, ¿no? 2 millones, 3 millones de partículas virales por mililitro de sangre. En la práctica clínica, esta es más o menos la batería de exámenes que uno debe realizar al paciente nuevo, recientemente diagnosticado de VIH, ¿no? Hay que hacerle una buena historia clínica, identificar conductas sexuales, exposición a algún ambiente tropical. En cuanto al examen laboratorial, fíjense, el conteo del linfocito TCD4, la carga viral de VIH, el genotipo para ver si es un genotipo resistente o salvaje, el VIH, porque a veces las personas se pueden contagiar de un paciente que tiene VIH, pero ya que, por ejemplo, sea un paciente VIH que esté en falla de tratamiento, ¿no? Entonces puede ser que este virus sea más resistente. Hemograma, perfil hepático, perfil lipídico, ¿no? Test de embarazo. Creo que alguien se ha dormido acá en esta lámina. Me he pintado de verde con una clínica. Y así, antígeno de superficie y anticuerpos de VIH, de hepatitis C, por ejemplo. Entonces, aparte del VIH, pues uno se puede contagiar de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sífilis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, clamidia, el HTLV. Ya no se olviden del virus linfotrópico T humano, el HTLV. Entonces, acá fíjense que hay que tener un conteo basal de CD4 y porcentaje. ¿Por qué hay que tener un conteo basal? Para ver cómo respondemos al tratamiento. La variabilidad va de 297 a 800 células. Es importante el linfocito TCD4 porque nos va a ayudar, aparte de estadificar el estadio del VIH en A, B o C, o 1, 2 y 3 y 4 según la OMS, nos va a ayudar a ver la respuesta al tratamiento. Y el incremento o el ascenso de los CD4 pues son en meses, 6 meses, un año, de forma progresiva. Sin embargo, la carga viral también hay que tomarla basal antes de iniciar el tratamiento. Y esta sí debe disminuir en un lapso de 6 meses. Cuando disminuye en este tiempo, se dice que el paciente ya está controlado, que su tratamiento es exitoso. ¿Cuándo empieza a bajar la carga viral? A la segunda semana. A la segunda semana uno ya evidencia disminución. Si más allá de los 6 meses el paciente sigue detectable, pues podemos sospechar de una falla al tratamiento. De una falla al tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Carga viral, CD4. Sí, doctor, ¿qué hay mm, como factores predisponentes a que hay una, o sea, como comentó que hay veces que no llega a ser SIDA como tal? O sea, hay factores que hacen que se genere eso. Sí, la misma inmunidad, o sea, va a depender de cada paciente, ¿no? Pero como he mencionado ahí, hay un pequeño porcentaje, y eso hemos visto en la parte ambulatoria. Tenemos, por ejemplo, unos 4 o 5 casitos de pacientes que no progresan fase SIDA, y es más, tienen cargas virales bajas. Tiene que ver con su inmunidad, tiene que ver con los correceptores de CCR5, CXR4, ¿no? Algunos tienen ausencia de estos, ¿no? Por lo tanto, eh, eso de alguna forma les crea inmunidad así de forma
relativa, se puede decir, O ¿no? sea, doctor, sería como una asociación con una mutación genética en donde haya justamente que no tengan eso. O sea, el CSR5 tal, algo así. O sea, que esté asociado. Disculpen, pero ese es un mínimo porcentaje, ¿no? Mínimo porcentaje. Eh, Igualmente les voy a dar de algunos pacientes que se han llegado a curar, eso sí, curar. Ahí hablamos de curación posterior a trasplantes de médula ósea, ¿no? Estos pacientes tenían enfermedades hematológicas, linfoma, asociada a VIH, por ejemplo. Han recibido trasplantes de médula ósea y se han llegado a curar, ¿no? Pero eso es un poco frecuente, de los no progresores a largo plazo. La gran mayoría de casos están en un estadio clínico, ¿no? La gran mayoría de pacientes están en estadio A o estadio B, y pues, y los que se hospitalizan están en estadio C, la mayoría. Tienen alguna enfermedad que definen sí. ¿Qué, qué viene más? Tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis, criptococosis, citomegalovirus y los linfomas o sarcoma de Kaposi. Vamos a hacer unos casitos clínicos, ¿no? Este pacientito, por ejemplo, tiene 34 años con infección por VIH, es nuevo, el paciente es nuevo, y acude a la emergencia porque no moviliza mi cuerpo el de mi cuerpo derecho. Como es nuevo, pues no recibe tratamiento, no recibe profilaxis, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos un fondo de ojo, un fondo de ojo con imágenes en sal y pimienta, ¿no? No es patognomónico, pero nos sugiere de una infección parasitaria, en este caso la toxoplasmosis. Entonces, la toxoplasmosis se puede hacer un diagnóstico a través de cultivo, PCR y la tinción de Roy-James, ¿no? O eso es en tejido. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis? Principalmente lo hacemos de forma clínica. Clínica o por las imágenes en el fondo de ojo o en la tomografía cerebral. Fíjense, esto ya este paciente ya está en estadio C. La toxoplasmosis cerebral, la primera imagen es una tomografía sin contraste y en la imagen de la derecha es con contraste. Y como tiene contraste, aquí capta el anillo, ¿no? Hay una lesión captadora de anillo que afecta o comprime el ventrículo, los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo. Entonces, clínicamente e imagenológicamente, en el contexto de un paciente VIH en estadio SIDA, esto es toxoplasmosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Podemos hacer una biopsia, ¿sí? La biopsia es lo que nos va a ayudar. Los anticuerpos también nos van a acercar al diagnóstico, ¿no? El paciente puede tener anticuerpos IgG para toxoplasmosis, por ejemplo. Acá hay más imágenes, acá hay otra lesión, ¿eh? Este es otro corte, es el mismo paciente, pero aquí hay otro corte donde también se ve una imagen captada de contraste. Y la toxoplasmosis cerebral, pues se caracteriza por eso, afecta la región periventricular, ¿no? Ese es su nicho. Entonces, la encefalitis por toxoplasmosis se ven cuando el paciente está en estadio SIDA, es decir, menor a 200 de CD4, y más riesgo cuando son menos de 50 células. ¿Cómo nos contagiamos de toxoplasma? Por la ingestión de carne mal cocida o por la contaminación de los alimentos con las heces de los animales, en este caso principalmente los gatos. ¿Cuál es el sitio del órgano más afectado en personas con VIH? El sistema nervioso central. Después también la retina. Podemos hacer serologías, sí. Vamos a captar IgG frente a toxoplasmosis, ¿no? Y como hemos visto en la tomografía cerebral, pues lesiones compatibles con toxoplasmosis. Tratamiento de elección, sulfamethoxazol, trimetoprim, ¿no? Esta dosis, 10 miligramos. 10 miligramos en base al trimetoprim. Por ejemplo, ¿no? Calculamos en base al peso del paciente 60 kilos, 10 miligramos por 60 kilos son 600 miligramos al día de trimetoprim, por ejemplo. Caso clínico 2, ¿no? Un paciente varón de 34 años que acude por 3 semanas de enfermedad. Presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, debilidad de miembros inferiores. El paciente está somnoliento. Entonces, igualmente es un pacientito que se le diagnostica de VIH, paciente nuevo de VIH,
Sin embargo, fíjense, vienen por un cuadro neurológico, cefalea, vómitos, ¿no? Y pues en el contexto de VIH ya se rompen esos esquemas de las triadas, ¿no? Esas triadas clínicas clásicas, por ejemplo, en meningitis, un síndrome de meningio, ¿qué es lo clásico? Es fiebre, cefalea, signos meningios, ¿no? Entonces, eso en VIH ya sale de ese esquema, por ejemplo. El hecho de que sea un paciente nuevo y que solo venga por cefalea, ¿no? Nos hace, hay que encender las alarmas porque podría ser una infección del sistema nervioso central. A veces vienen solo con fiebre y cefalea, y sí, hay veces que pueden tener signos benignos. Entonces, este pacientito viene con una enfermedad de 3 semanas. Si pensaríamos en un síndrome meningio o meningitis, pues estaríamos frente a una meningitis o síndrome meningio subagudo, ¿no? Porque ya son 3 semanas. Entonces, ahí cambia el espectro de microorganismos, ¿no? En los primeros días está pues el herpes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza en los primeros días, ¿no? La Neisseria meningitis. Pero ya en las 3 semanas ya empiezan a aparecer otros gérmenes como la tuberculosis, la listeria, ¿no? El citomegalovirus, la sífilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el contexto de este paciente, VIH, lo primero que vamos a practicar es una tomografía cerebral, porque hay que estar seguros de que no contraindique la punción lumbar. Si este paciente, en el caso anterior, por ejemplo, en el caso anterior de la toxoplasmosis, aquí ya hay un compromiso periventricular, hay una asimetría, la línea media está afectada. Entonces, aquí sí hay riesgo de hacer una punción lumbar, porque el paciente se puede enclavar, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Es por eso que hacemos un ataque cerebral de preferencia en este paciente. Y vemos acá que los ventrículos están simétricos, la línea media está simétrica, entonces no hay alguna contraindicación para hacer una punción lumbar. Entonces, ¿qué encontramos en la punción lumbar? Encontramos que es incoloro, ¿no? Es incoloro o ligeramente turbio, que tiene una glucosa de 27, y siempre hay que hacer la comparación de la glucosa en líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica. La glucosa sérica en este caso está 100. Entonces, el líquido cefalorraquídeo tiene que ser un 50% o 2/3 de la glucosa sérica. Entonces, un 50% es 50, ¿no? De 100, 50. Y en este caso está en 27, ¿no? Entonces, acá está más bajo. Entonces, hablamos de una hipoglucorraquia. Los leucocitos igualmente están altos, 14 células. Lo normal va desde hasta 5 o hasta 10 en algunas literaturas, ¿no? Pero aquí ya está alto y es el predominio mononuclear. Igualmente hay un incremento leve de proteínas, una hiperproteinorraquia. Test de Pandy, son glicoproteínas que se presentan en procesos inflamatorios, ¿no? Hay trazas. Entonces, en este caso hay una leucitosis a predominio mononuclear, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. El solo hecho, el solo hecho de presentar esto, pues nos da un líquido alterado, ¿no? Ya no es normal. Y, y siendo así, pues también es estéril. En el líquido cefalorraquídeo no hay hongos, no hay bacterias, no hay virus, es estéril completamente. Sin embargo, acá fíjense, observan levaduras, ¿no? ¿Y qué puede ser como levaduras? ¿Qué hongos pueden ser levaduras? Ahí tenemos a la candidiasis, la histoplasmosis, tenemos a la criptococosis, ¿no? Entonces, en el contexto de VIH, la levadura más frecuente en el sistema nervioso central es el criptococo, ¿no? Y el cultivo sale acá criptococo neoformas. Entonces es una meningitis subaguda por criptococosis neoformans. Entonces, algunos pacientes son asintomáticos, pero la mayoría viene con síntomas, ¿ah? Este es se puede encontrar en el hemocultivo, y esta es la tinta china. Fíjense, el criptococo, como es una levadura, tiene una cápsula ahí, ¿no? Y la tinta china, pues, es positiva, no en todos los casos, ¿dónde está acá? Hasta un 60-80% de casos puede ser positiva. Pero ¿qué es mejor? El antígeno en LSR.
que llega a ser sensible hasta un 95% de casos. Entonces, la presión de apertura, eso es lo que no les me olvidé decirles. En este pacientito, fíjense, la presión de apertura es de 32 centímetros de agua. ¿Cómo se mide la presión de apertura? Eso tarea para ustedes. Sin embargo, la presión de apertura mide, lo normal es hasta 20 centímetros de agua, lo normal. Y como nuestro paciente tiene 32 centímetros, eso ya quiere decir que hay una hipertensión intracraneal. Hipertensión. Y la criptococosis, pues, es la enfermedad definitoria de SIDA, ¿no? CD4 menor a 100 células. Fíjense, para el tratamiento se hace con antifúngicos, utilizamos dos antifúngicos. Uno de ellos es la anfotericina y el otro es el fluconazol, ¿no? Entonces hay una fase de inducción donde se dan los dos, una fase de consolidación donde solo se pasa fluconazol y una fase de mantenimiento que también se hace con fluconazol, pero ya a menos dosis. Hemos tenido un casito donde este criptococo neoformans fue resistente al fluconazol. Es poco frecuente porque la mayoría de pacientes responden al fluconazol. ¿Qué hicimos acá? Le hemos dado otro antifúngico que es el voriconazol, como, como en fase de consolidación y en fase de mantenimiento. Este caso clínico 3, paciente varón de 38 años. Si hay alguna pregunta, por favor, me hablan, por favor. 38 años, fíjense que tiene 4 semanas de tos, 4 semanas. Expectoración, escasa, fiebre. El paciente llega con distrés respiratorio, se le toma un análisis de gases arteriales, evidenciándose una hipoxemia severa. Pero aquí ya no hablamos pues, de una faringitis o de una infección respiratoria alta, acá ya estamos viendo ya un compromiso pulmonar, ¿no? Fíjense acá hay un patrón intersticial bilateral, bilateral. Entonces, igualmente vean, eh, aquí hay un vidrio esmerilado, bilateral, parecen alas de mariposa, ¿no? Pero más el patrón acá típico es el vidrio deslustrado o patrón intersticial. Esto es propio de las neumonías atípicas, atípicas, neumonías atípicas por virus, por bacterias, por hongos, pero en el contexto de este paciente que es VIH, ¿no? En el contexto de este paciente VIH, lo más frecuente es neumocistis, neumocistis o citomegalovirus. Si tuviésemos otro paciente no VIH con neumonía típica, ¿qué pensaríamos? Pensaríamos en, por ejemplo, micoplasma, ¿no? Pensaríamos en un virus, influenza, COVID, ¿no? De un paciente no VIH. Pero como el paciente tiene VIH, pues hacemos este diagnóstico clínico y radiológico. ¿Cómo hacemos la confirmación? Puede hacerse una tinción de Giemsa en esputo para detectar los quistes de neumocistis. Entonces acá tenemos los quistes, ven ustedes en las flechitas, quistes en la tinción de Giemsa, ven los trofosoditos de unos 5 micrómetros ahí en el esputo. Tratamiento de elección también con sulfas, sulfas. Eso es en casos leves. En casos leves solo damos sulfas. O sea, en casos leves el paciente está sin oxígeno, con una frecuencia respiratoria adecuada. Pero ya cuando el paciente viene con neumonía, que así vienen la mayoría de pacientes, ya tenemos eh, hipoxemia, ¿no? Y un PO2 por debajo de 70 y es indicación de uso de corticoterapia, corticoides. También se puede elevar la deshidrogenasa láctica, ¿no? Entonces, acá el tratamiento, aparte de las sulfas, vamos a tener que ayudarnos con la prednisona, en caso que el paciente tolere vía oral. Si no lo hará, pues puede ser otros corticoides endovenosos, metilprednisolona, hidrocortisona, por ejemplo. El hecho ¿no? de que tenga diarrea crónica pues hay que sospechar de una causa de inmunosupresión, ¿no? Entonces, acá en el VIH, pues las causas de diarrea crónica pueden ser las coccidias, que son parásitos, por ejemplo, la Isospora belli, ¿no? Isospora belli, o microsporidiasis, o Cryptosporidium, ¿no? O Ciclospora, ¿no? Ejemplo, en el Cryptosporidium no hay un tratamiento de elección. Acá lo que hay que hacer es iniciar el tratamiento antirretroviral y la nitazoxanida puede ayudar. Sin embargo, en la Ciclospora
o en la cistoisospora, ahí sí el tratamiento es sulfamethoxazol. Sulfamethoxazol, trimethoprim. Muy bien. Y este es otro casito de una mujer de 62 años de edad que tuvo VIH en el año 2016, CD4 de 104, ¿no? CD4 de 104, carga viral 23.661, ¿no? Y justo en ese tiempo de los, Mm. Se escucha bajo, doctor. ya, perdón, sí, justamente con ese nivel de CD4 en 104, ¿no? Eh, uno ya infiere pues, que esta paciente ya está en estadio SIDA, ¿no? En estadio SIDA. Y la carga viral también pues, es alta, 23.000 copias. Recuerdo que a esta paciente se le diagnosticó de tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? En ese tiempo, en el 2016. Entonces, primeramente tratamos la tuberculosis por un tiempo corto, digo, por un tiempo de en este caso 12 meses, por ser TBC, pero el tratamiento por VIH ya lo podemos iniciar a la cuarta semana, a la quinta semana, ¿no? Sí, y en este caso recibió 3 antirretrovirales, abacavir, lamivudina y nevirapina. Y actualmente la paciente tiene 3 meses de enfermedad, cefalea, diarrea, dolor epigástrico, y 10 días antes del ingreso, aumento de intensidad de la cefalea, fiebre, somnolencia y rigidez de nuca. Entonces acá sí tiene síntomas más compatibles o que nos ayudan a identificar mejor un cuadro meningio, ¿no? Un síndrome meningio. Aparte que también tiene un síndrome diarreico, ¿no? De 3 meses. Entonces, a esta pacientita que tiene VIH, pues habrá que hacerle un ataque cerebral. La ataque cerebral está normal, por eso procedemos con la punción lumbar. Fíjense, en la punción lumbar tiene una presión de apertura de 22. Lo normal dijimos hasta 20, ¿no? O sea, hay una ligera hipertensión. Glicemia en suero, perdón, glicemia, 100 miligramos por decilitro, y tiene una glucosa en 22. Ahí ya nada más estamos hablando de una hipoglucemia. Proteínas 192, si está alto. El valor o el parámetro normal es de 15 a 40. Células 162, células a predominio mononuclear. También hay una pleocitosis, ¿no? Lactato por debajo de 4. El punto de corte que es 4. Y el ADA, adenosina el punto de corte es 9 en líquido cefalorraquídeo. Y acá está en 28, o sea, sí está. Entonces hablamos, sí, pues, es un líquido alterado, tiene una meningitis subaguda, ¿no? Que tiene 3 meses de enfermedad. Y, perdón, es una meningitis crónica, ¿ya? Sí, puede ser crónica mayor a un mes, ¿no? Y, sin embargo, le hacemos estudio para gérmenes comunes, negativo, cultivos negativos, una baciloscopía directa en líquido cefalorraquídeo negativo, una tinta china y criolátex para descartar criptococosis, GeneXpert para tuberculosis negativo, ¿no? Y el cultivo para micobacterias pues está pendiente, ¿no? Sin embargo, este líquido de hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, leucitosis, ¿no? Es compatible con tuberculosis, es compatible con criptococosis. Sin embargo, acá la tinta china y el criptolátex ya nos alejan de esa posibilidad. Entonces, la tuberculosis del sistema nervioso central eh, en pacientes VIH, pues hay que iniciar el tratamiento anti-TB específico lo más antes posible, en cuando se sospeche, cuando haya alta sospecha clínica o cuando ya se tenga pues un diagnóstico molecular o microbiológico, ¿no? Pero muchas veces no llegamos tan rápido al diagnóstico molecular. Iniciamos el tratamiento ya con un diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de TB? Pues para llegar al sistema nervioso central, pues primeramente he tenido que ir por pulmones, ¿no? Ingresar la bacteria por pulmones. Pedimos vaciloscopías directas en esputo, en orina, en aspirado gástrico, por ejemplo. Cultivos, ya sea en medios sólidos o en medios líquidos, que son más rápidos, y las biopsias, ¿no? En las biopsias, ya sea de algún tejido, nos reportan que hay células granulomatosas o células gigantes de Langhans con calcio, ¿no? Así. El punto de corte de adenosina es de 9. Entonces, todos ustedes recuerdan el tratamiento específico,
isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Primera fase 2 meses y una segunda fase de 10 meses en tuberculosis del sistema nervioso central. Y en este caso también tenemos, al igual que neumocistis, acá también tenemos que usar corticoides, ¿no? Uso de corticoides. ¿En qué otros casos más? En insuficiencia respiratoria severa, pericarditis, en el caso de una reconstitución inmune. Reconstitución inmune se refiere a aquel estado donde el paciente VIH empieza a tomar su tratamiento, ¿no? Y empieza a recuperar el nivel de sus linfocitos TCD4 y esto puede generar este síndrome de reconstitución inmune. Es decir, si el paciente vino por tuberculosis del sistema nervioso, puede haber un incremento o un empeoramiento de los síntomas en el contexto de reconstitución. Muy bien. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Estos son los casitos de pacientes. Es el paciente, son los pacientitos que se llegaron a curarse de VIH. Por ejemplo, el paciente de Berlín que presentó un linfoma o una leucemia mieloide aguda, perdón, y tras un trasplante de médula ósea llegó a curarse de VIH, ¿no? Sin embargo, actualmente ha fallecido por recaída de la enfermedad de la leucemia, Y otro pacientito de Londres que también ya tiene, bueno, en este tiempo pues tiene 18 meses libre de enfermedad tras un trasplante de progenitores hematopoyéticos por linfoma. Inmunizaciones en el paciente VIH, pues también hay que vacunarlos a nuestros pacientes, ¿no? Contra hepatitis A, contra hepatitis B, contra neumococo, contra meningococo. Ahora, Doctor, disculpe. sí, Ese sí, caso que menciona el paciente de Berlín, se han hecho estudios, o sea, que se repitan esos dos eventos, o sea, un paciente con VIH y que luego tenga leucemia mieloide. O sea, estudios que donde evalúan a pacientes que tengan esas dos, por así decirlo, esos dos factores, ¿no? O sea, hay estudios en donde se vea que, o sea, me refiero a si la relación, o sea, relación entre ambos, puede mm, quizás como resolver un poco la enfermedad de VIH. O sea, si hay una relación, me refiero a si hay una relación justamente entre la exclusión amiloide aguda y en este caso el paciente que tuvo este VIH, pues, ¿no? Porque supongo que si hay más pacientes que cursan con justamente esto, se podría eh, hacer un estudio de esos pacientes para ver si hay una relación directa completamente o si es más accidental, incidental. claro, claro, sí, más obedecen a reportes de casos, ¿no? Reportes de casos, no hay así un ensayo clínico, y, tampoco, y también sería muy difícil hacerlo, ¿no? Identificar a pacientes VIH con enfermedades hematológicas, con leucemia, linfoma, ¿no? Lo que se ha visto es de forma espontánea o de forma, se puede decir así, sorpresiva quizás, ¿no? Así de comillas, que el paciente se haya curado, ¿no? Entonces, eso es lo que han observado, ¿no? Que han observado mediante las cargas virales, que ya se ha hecho indetectable. Son reportes de casos nada más, no hay así una evidencia sólida que te dice que tras el trasplante de médula ósea el paciente VIH se puede curar. No hay esa información. Gracias, doctor. Entonces, hablando del paciente, de las inmunizaciones, lo que hay que tener especial cuidado son con las vacunas vivas o vivas atenuadas, principalmente en los pacientitos con estadio SIDA. ¿Cuáles son las vacunas vivas atenuadas acá? La fiebre amarilla, la rabia, la varicela. Principalmente esas vacunas están contraindicadas en pacientitos de estadio SIDA por su inmunidad y pueden ser susceptibles pues, a estas enfermedades. Ah, lo demás sí es recomendable meningococo, neumococo, el mismo COVID, ¿no? El mismo COVID. Es más, cuando el pacientito está en estadio SIDA, se recomienda más dosis, ¿no? De 3 dosis o 4 dosis para que al menos pueda producir anticuerpos. Es difícil que un paciente en estadio SIDA, pues, produzca anticuerpos, pues, responda a la vacuna, ¿no? Pero a no darle protección, ¿no? Es mejor darle una vacuna. Igualmente las profilaxis. Como hemos visto ahí, en estadio SIDA, ¿qué afecta? A nivel pulmonar, el paciente puede vivir con neumocistis, con toxoplasmosis, pero si tenemos un paciente sin infección oportunista y en estadio SIDA, no vamos a esperar a que le dé una infección oportunista. Entonces, en este caso ya echamos mano a las profilaxis. En este caso se puede hacer con sulfamethoxazol trimetoprim en caso de neumocistis, toxoplasmosis. En caso de retinitis o por citomegalovirus,
antivirales como el valganciclovir, o en caso de criptococosis, el fluconazol, ¿no? Entonces acá hay profilaxis primaria antes que te dé la enfermedad, o profilaxis secundaria cuando ya te dio la enfermedad y vas a pasar de tratamiento a profilaxis. Esa es la profilaxis secundaria, cuando pasas de tratamiento a profilaxis. Estas son algunas fotos de las infecciones más frecuentes en piel y en mucosas. Fíjense acá arriba está la herpes, cómo las vesículas pueden confluir y formar úlceras, ¿no? Úlceras, las vesículas confluyen. Acá hay úlceras también en la región de pene. Y en la piel acá esta es una herpes diseminada. Esto no solamente lo vamos a ver en VIH, sino en otro tipo de inmunosupresiones. También pacientes trasplantados, pacientes hematológicos o con algún tipo de neoplasia, ¿no? Quizás no con tanta intensidad como un paciente de VIH, pero también se puede ver. Igualmente el herpes zóster, ¿no? El herpes zóster que puede ser más frecuente localizado, ¿no? eh, que afecta uno, dos o tres dermatomas, o que también puede ser generalizado el herpes zóster, ¿no? Entonces, hay pacientes que vienen solo por esta lesión, ¿no? En pacientes jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y hay que sospechar de VIH en este caso. En adultos mayores sí es frecuente ver el herpes zóster, ¿no? Por la reactivación, por inmunosenescencia, por en este caso. Eso explicaría. La dermatitis seborreica, que es la manifestación más frecuente de, de pacientes VIH, esa es la manifestación más frecuente en la afección de piel. Citomegalovirus, que también puede producir vesículas, úlceras orales, ¿no? A nivel de mucosa. La leucoplasia oral vellosa, que a diferencia de la cándida, estas lesiones no se desprenden de la lengua. La cándida sí se desprende y deja una base eritematosa. En este caso, la leucoplasia está adherida. Acá también tiene que ver el virus herpes tipo 8. El molusco contagioso o síndrome moluscoide, que una de las causas sería el molusco contagioso, que son lesiones perladas con centros umbilicados, ¿no? Y esto no solamente se ve en molusco contagioso, también podemos ver así semejante en criptococosis o histoplasmosis, ¿no? Criptococo, histoplasma. El criptococo afecta más frecuentemente el sistema nervioso produciendo meningitis, pero también puede producir lesiones cutáneas. Criptococo. Y fíjense las verrugas por papiloma humano, tanto en lengua, en dedos, en la región eh, genital, la región perianal, ¿no? La candidiasis es otro de los hongos más frecuentes, la infección por hongos más frecuente en VIH, ¿no? Que va desde una candidiasis oral nada más hasta una candidiasis esofágica. Fíjense en la foto inferior, la endoscopía muestra distintas lesiones circunscritas ahí, ¿no? En toda la periferia del esófago. Y micosis profundas, histoplasmosis, acá está la histoplasmosis, criptococosis, ¿no? Como hemos visto, son afecciones sistémicas. Ahora, también puede haber lesiones contiguas, o sea, lesiones por contacto, pero eso más se ve en criptococosis. Histoplasmosis más le gusta al paciente VIH, más es así. Y en el paciente no VIH sí puede haber lesiones por contacto por criptococosis. Foliculitis por gram positivos, por gram negativos, ya sea en la región asociada a los pelos, al vello, ¿no? En este caso. Sífilis, fíjense, sífilis es otro diagnóstico diferencial interesante. Como recordarán, son células, digo, son lesiones que afectan tanto mucosa como palmas, plantas, piel, ¿no? Fíjense, hay descamaciones en labios, hay úlceras poco profundas en paladar, hay placas en labio superior, hay parches mucosos, las marchas son rojas intensas eritematosas en palmas, ¿no? Y ligeras manchas rojas también en tórax. Ese es otro. En este caso de la afección de piel, hablamos de sífilis secundaria, ¿no? Sífilis secundaria, porque la sífilis primaria principalmente afecta genitales, ¿no? Y se caracteriza por una sola lesión. O a veces no hay lesiones también, ¿no? En la sífilis primaria. Y el sarcoma de Kaposi, que son lesiones oscuras, violáceas, sobreelevadas, que frecuentemente afectan tronco, extremidades, y así como también puede afectar pulmones, el tracto gastrointestinal, y el paciente se expresa con hemoptisis, se manifiesta con hemorragia digestiva baja, por ejemplo. Y la prevención
del VIH, pues hay prevención a nivel antes de exponerse o una prevención post-exposición, ¿no? La prevención post-exposición tiene que ver principalmente con los accidentes ocupacionales, los accidentes laborales donde el personal de salud se pincha con una aguja o se corta con un bisturí, que puede ser con un paciente VIH o un paciente de fuente desconocida, aunque no sabemos en quién se ha usado esa aguja, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente tiene que tomar, o el personal tiene que tomar, pues, profilaxis por 28 días, iniciar el tratamiento antirretroviral en las primeras 6 horas de preferencia. Y la profilaxis preexposición, o sea, la profilaxis preexposición ya es todo un tema acá, que ya el Ministerio de Salud viene trabajando en poblaciones de riesgo. Hay dos formas de dar profilaxis preexposición, ¿no? Una de forma diaria y otra de forma a demanda. ¿En quiénes se prefiere la forma diaria? Obviamente, esta profilaxis la van a usar personas que no tienen VIH, ¿no? Que no tienen VIH, ¿no? En pacientes homosexuales que tienen, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transgénero, ¿no? Donde hay un uso inconsistente de preservativos, donde el diagnóstico de ITS bacteriano en los últimos 6 meses, uso de profilaxis en más de una oportunidad, uso en los últimos 6 meses, en trabajadoras sexuales, ¿no? En parejas cero discordantes, es decir, una pareja tiene el VIH y otro no, ¿no? Entonces, en estos casos se da la profilaxis diaria. ¿Cómo se da? En este caso, son dos antirretrovirales que vienen en una sola tableta. Tenofovir y anticitavina, una tableta diaria y oral. Pero también se puede hacer a demanda, ¿no? Una persona pues ya está consciente o está viendo que va a tener un contacto de riesgo sexual, ¿no? O es en la población HSH, o por personas que tienen homosexuales, o en personas homosexuales que tienen pocas relaciones o poca frecuencia de relaciones, que son dos o menos a la semana, por ejemplo, ¿no? En estas personas se indica o se puede indicar la profilaxis a demanda, que es donde el antirretroviral se toma 2 horas o un día antes del contacto sexual y un día después del contacto sexual, ¿no? Entonces, el tratamiento, o en este caso la profilaxis, con tenofovir, pues tiene sus contraindicaciones. Aquellas personas que tengan alguna condición renal, por ejemplo, ¿no? O algunas personas que tengan hepatitis B, porque el tenofovir también forma parte del tratamiento de hepatitis B. Eh, Aquellas personas que no acepten el tratamiento de la profilaxis, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta más. Principalmente incidiría, pues, en estos casos clínicos. Son casos clínicos, que, bueno, frecuentes en la práctica clínica, y también repasen lo que es la clasificación. Nos va a ayudar bastante la clasificación, ¿no? De la OMS, de la OMS o del CDC, ¿no? Este es del CDC, ¿no? En estos casos, cuando comenzamos al frente a un paciente nuevo con alguna enfermedad oportunista, pues ya vemos que el paciente está en estadio SIDA, ¿no? Muy bien, hasta aquí es la clase de VIH.